Cordial saludo a todos, mi nombre es John Carlos Franco del Castillo, soy estudiante de la UNAD del programa de pregrado de Ingeniería Electrónica. Hoy vengo a compartirles una actividad del curso de instrumentación que consiste en diseñar y simular en un software CAD un sistema de instrumentación en el cual se debe implementar un sensor de los identificados en el paso 1, o sea, en el paso anterior. El sensor que se propuso fue un sensor de temperatura TMP36 en el que se simule su funcionamiento y se diseñe una etapa de escalización en la cual se obtenga a la salida una escala de 0 a 7 voltios. Nos dicen que se sugiere usar un amplificador de instrumentación AD620 u otro amplificador. Puede realizar las adecuaciones que se consideren necesarias para obtener la salida solicitada. Como comenté anteriormente, para esta actividad se utilizó un sensor de temperatura del TMP36 con un rango de temperatura de menos 40 grados centígrados a 125 grados centígrados, con salida de voltaje de 0 voltios en menos 40 grados y de 1.75 voltios a los 125 grados de temperatura. Aquí vemos la configuración del sensor de temperatura incluido dentro de un poste de Weston. Entonces, como dijimos anteriormente, el sensor tiene como máxima salida de voltaje 1.75 voltios, que son a los 125 grados, y nos solicitan escalar esa salida de 0 a 7 voltios. Para ello calculamos la ganancia. Entonces la ganancia va a ser igual al voltaje de salida menos sobre el voltaje de entrada, o sea, el amplificador. Entonces la ganancia va a ser igual de nuestro amplificador de 7 voltios sobre 1.75 voltios, que nos da una ganancia de 4. Aquí calculamos la RG para nuestro amplificador de instrumentación, el AD620, aplicando la siguiente fórmula. La resistencia de ganancia va a ser igual a 49.4 kiloohmios, que esto es una constante ya establecida por el fabricante, sobre la ganancia menos 1. Reemplazando valores, entonces la RG va a ser igual a 49.4 kiloohmios sobre 4, que es nuestra ganancia, menos 1, nos da un valor de RG de 16.4 kiloohmios. Aquí ya vemos la implementación de nuestra señal de entrada, la del TMP36, y la parte de amplificación o escalización de nuestra señal. La otra parte de la actividad consiste en implementar una visualización por LED para la escala de 0 a 7 voltios. Nos sugirieron usar un integrado, el LM3914, para la visualización de la salida mediante LEDs. Aquí vemos la configuración de este integrado. La obtuvimos del datasheet. Entonces, para ello necesitamos averiguar también unas resistencias para poder escalizar y que nos visualice esa señal de 0 a 7 voltios. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. El voltaje de salida de referencia va a ser igual a 1.25, que multiplica a 1 más R2 sobre R1. Entonces tenemos que nuestro voltaje de salida de referencia es de 7 voltios, que es lo que nos solicitan. Entonces reemplazamos esos valores, entonces 7 va a ser igual a 1.25, que multiplica a 1 más R2 sobre R1. Pasamos a dividir el 1.25, entonces nos queda 7 sobre 1.25 va a ser igual a 1 más R2 sobre R1. Realizamos la división, nos da que 7 entre 1.25 son 5.6, menos 1 que lo pasamos a restar, nos da como resultado 4.6. De esos cálculos ya podemos darle valores a R2 y R1. En este caso escogimos un valor para R2 de 4.6 kiloohmios y un valor de R1 de 1 kiloohmio. Aquí vemos la configuración ya del LM3914 en el sistema Proteus. Aquí podemos ver las resistencias y la configuración para la salida de los LEDs. Entonces, como es de 0 a 7 voltios, entonces va de 0.7 en 0.7 el voltaje para que encienda cada uno de los LEDs. Aquí podemos ver en esta imagen de que
cuando está registrando 125 grados nuestro sensor, tenemos a la salida 7 voltios del amplificador y están todos los 7 LEDs prendidos a la salida del LM30. Bueno, como pueden ver, esta es la simulación de nuestro circuito. Aquí podemos ver nuestra señal de entrada, el sensor TMP36 está ubicado dentro de un puente de Whiston. Aquí está la etapa de amplificación, donde utilizamos el amplificador de instrumentación, el AD620, y esta es la etapa de visualización, donde utilizamos el LM3914. Como podemos ver, en este momento tenemos el sensor le tenemos que estar registrando una temperatura de menos 40 voltios. Podemos observar de que todos los LEDs se encuentran apagados. Vamos a ir subiendo un poquito la temperatura. Podemos ver aquí está seteada en menos 28 grados. El sensor está detectando una temperatura de que nosotros le ajustamos de menos 28 grados. Está dando una señal de 0.22 voltios y a la salida de nuestro amplificador tenemos 0.86 voltios y está encendido el primer LED. Continuamos subiendo un poquito la temperatura. En estos momentos está registrando el sensor una temperatura de menos 12 grados. Tiene una salida de 0.38 voltios. A la salida de nuestro amplificador tiene 1.5 voltios y están encendidos los dos primeros LEDs. Vamos a ir subiendo gradualmente la temperatura. Pueden ver que se van a ir encendiendo los LEDs de acuerdo a la salida del voltaje de nuestro amplificador. Como pueden observar, en este momento el sensor tenemos ajustado una temperatura de 28 grados, está registrando una salida de 0.78 voltios y a la salida de nuestro amplificador tenemos 3.1 voltios. Por tanto, están encendidos únicamente los 4 primeros LEDs. Vamos a continuar subiendo la temperatura. Podemos ver que van encendiendo los LEDs. Por decir, en este momento tiene 78 grados. Está registrando nuestro sensor a la salida, nos está dando una salida de voltaje de 1.28. A la salida de nuestro amplificador nos está dando 5.1 voltios. Únicamente están encendidos los 7 primeros LEDs. Aquí podemos comprobar de que los cálculos realizados, los que se mostraron anteriormente, son correctos. Vamos a observar aquí la temperatura la tenemos en 94 grados, el voltaje de salida de nuestros sensores es 1.44, el voltaje de salida de nuestro amplificador es 5.76 voltios, están encendidos los primeros 8 LEDs. Como podemos ver, entonces ya en este momento tenemos la máxima temperatura que alcanza nuestro sensor, son 125 grados, está registrando un voltaje de salida de 1.75 voltios. Como podemos ver, a la salida de nuestro amplificador de instrumentación tenemos un voltaje de 7 voltios y están encendidos todos los LEDs de nuestro LM3914. Quiere decir que los cálculos matemáticos y el procedimiento que se realizó es correcto. Se escalizó la señal de salida de nuestro amplificador de 0 a 7 voltios y de igual manera se implementó la etapa de visualización correctamente. Vamos ahora a ir bajando la temperatura a nuestro sensor. Podemos ver que se van a ir apagando uno a uno los LEDs. Vemos que ya ahí en este momento están todos los LEDs apagados, ya que está registrando a la salida del amplificador operacional 0.38 voltios. Por ende no deben de estar ninguno de los sensores de los LED encendidos. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado.
Nos vemos próximamente. Gracias.